Queridos estudiantes de octavo grado, continuamos con la unidad número 6, la lección 2.2, que se llama Características de los paralelogramos. El problema inicial nos dice que hagamos la siguiente demostración, que para un paralelogramo demuestra lo siguiente. Número 1, que tienen dos lados opuestos congruentes. ¿Qué quiere decir eso? Que debemos de demostrar que el lado AB es igual al lado DC y que el lado AD es igual al lado BC. Número 2, debemos de demostrar que tienen dos ángulos opuestos congruentes. ¿Qué quiere decir? Que el ángulo B es igual al ángulo D y que el ángulo A es igual al ángulo C. Eso debemos de demostrar. Es suficiente demostrar entonces que si nosotros formamos un triángulo el cual sea desde D, B, A y el otro triángulo sea B, D, C, esos dos triángulos sean congruentes. Y nosotros para facilitarlo vamos a trazar una diagonal. Y número 3 nos toca demostrar que tienen dos ángulos consecutivos suplementarios. Esto quiere decir que si sumo un ángulo con el otro ángulo consecutivo, debe de darnos como resultado 180 grados. Vamos a dar solución. Tenemos ahí el paralelogramo. Por hipótesis tenemos que los lados opuestos son paralelos. Tengo que el lado AB es paralelo a DC y que el lado AD es paralelo a BC. Todos estos lados, los lados opuestos, son paralelos. Eso es por hipótesis. Y por conveniencia vamos a trazar una diagonal que va desde B hasta D. Se traza esa diagonal, la construimos y tenemos esa diagonal. Ahora, con esa diagonal nosotros podemos estar trabajando para demostrar que los dos triángulos que se formaron, tenemos el triángulo ABD y tenemos el otro triángulo DBC. Si demostramos que esos dos triángulos son congruentes, vamos a demostrar entonces que los lados AB es igual a DC y que el lado AD es igual a BC. Iniciamos recordando conocimientos que tenemos de las clases anteriores. Si te recuerdas, si nosotros tenemos una diagonal que pasa por dos rectas que son paralelas, tenemos que los ángulos alternos internos son iguales. Entonces tenemos esos dos ángulos, el ángulo ABD y el ángulo BDC son iguales por ser alternos internos entre paralelas. Además, también podemos utilizar esa misma justificación para decir que los ángulos ADB es igual al ángulo CBD, porque también son alternos internos entre paralelas. Ya tenemos en ese triángulo que tienen dos ángulos iguales. ¿Pero qué otra cosa tienen igual estos triángulos? Pues estos triángulos comparten la diagonal. Entonces tienen dos ángulos iguales y un lado igual. Por tal motivo, por el criterio de ángulo, lado, ángulo, esos dos triángulos son iguales. Ahora bien, si esos triángulos ya son congruentes, entonces, ¿qué más podemos decir? Podemos decir que el lado AB es igual al lado de C
y que el lado AD es igual al lado BC. Entonces, ya demostramos que tiene dos lados opuestos congruentes. Pero también podemos observar que si estos triángulos tienen dos ángulos iguales, eso quiere decir que el ángulo A es igual al ángulo C, porque es el tercer ángulo de ese triángulo, de esos triángulos que tenemos ahí. Entonces, tenemos que el ángulo DAB es igual al ángulo BCD. Además, si observas, el ángulo B está formado por la suma de esos dos ángulos que nosotros demostramos que son iguales. Esos ángulos alternos internos que están ahí. En este caso yo los tengo ahí reflejados con color rojo y verde. Y el ángulo D también tiene el color rojo y verde. Eso quiere decir que el ángulo ABC es igual al ángulo CDA. También ya demostramos entonces que tienen dos ángulos opuestos congruentes. Además, por ser un paralelogramo, recuerda que la suma de todos los ángulos internos nos da 360 grados. Ahora bien, si yo sumo el ángulo B más el ángulo C, eso quiere decir que es la mitad de la suma de los ángulos de ese paralelogramo. Por tal motivo, podemos decir que el ángulo ABC más el ángulo BCD suman 180 grados. Y queda demostrado los tres aspectos que nos estaban solicitando. En conclusión, en un paralelogramo se cumplen que los lados y los ángulos opuestos son congruentes y los ángulos consecutivos son suplementarios. Recuerda, nos da como resultado 180 grados la suma de los dos ángulos consecutivos de un paralelogramo. Vamos a hacer un ejemplo. Encuentran los ángulos y lados según las características de los paralelogramos, según las características que hemos demostrado. Tenemos este paralelogramo. Tenemos que el lado AD mide 10 y el lado DC mide 5. Además, tenemos que el ángulo A mide 80 y que el ángulo D mide 100. Ahora vamos a encontrar los ángulos y los lados desconocidos. En este caso vamos a encontrar a X. Como tenemos en conclusión que los ángulos opuestos son congruentes, quiere decir que X es congruente con 100. X vale 100 y Y es congruente con su lado opuesto, que es el ángulo de 80. Así que tenemos que X vale 100 y Y vale 80. Porque son dos ángulos opuestos, porque los ángulos opuestos son iguales. Ahora, veamos los lados. Tenemos el lado AB vale 5, porque es opuesto al lado de C. Y el ángulo BC vale 10, por ser opuesto al lado AD. Entonces, recuerda que con estas características que tienen los paralelogramos es sumamente fácil encontrar los otros valores. A ti te toca resolver los siguientes ejercicios. Por ejemplo, el número 1 dice que dadas las siguientes figuras explica si son paralelogramos según sus lados y ángulos y que si son paralelogramos encuentres las medidas de lados y ángulos en el caso de serlo. Por ejemplo, en el literal A tenemos ahí, tú tienes que observar y
Si es un paralelogramo, debes de decir cuáles son las medidas de los ángulos opuestos. Observa bien según las características que hemos estado hablando. Y, por ejemplo, ahí tienes que hay un lado que mide 3 y hay un lado que mide 4. Están dos ángulos, uno mide 116 grados y el otro ángulo mide 64. Pero observa bien la figura para ver si son paralelogramos. Recuerda que para ser paralelogramo, los dos lados opuestos deben de ser paralelos. Y así vas a ir encontrando los valores del literal B, del C y del D. En el número 2 dice que dados los siguientes triángulos, selecciona la pareja de figuras que al unirse forman un paralelogramo y explica por qué son paralelogramos. Recuerda que en la demostración del problema inicial tuvimos que trazar una diagonal para que se construyeran dos triángulos que fueran congruentes. Así es que eso te sirve de base a ti para encontrar aquí la pareja de triángulos que son congruentes y así van a formar un paralelogramo. Espero hayas comprendido esta lección. Pasa un excelente día.